Bienvenidos al canal. Hoy nueva aventura desde Onda, que es una localidad de Castellón que se encuentra a las puertas del Parque Natural de la Sierra de Espadán, y me habían recomendado por aquí en comentarios que visitara porque su centro histórico es bien de interés cultural. Aparte de esto, tiene un castillo que le llaman el Castillo de las 300 Torres, y quiero compartirlo con vosotros porque yo nunca había venido aquí y quiero descubrirlo con vosotros. Así que nos vamos a ver el castillo. Y con vistas de fondo de toda la ciudad a mis pies, estoy ahora en el parking del castillo, que tiene parking gratuito, y la entrada se hace a través de esas puertas del castillo. Y veis ya unos cuantos torreones, no se ven 300, pero se ven ya unos cuantos. Y es gratis entrar al castillo, o sea que es un aliciente más para venir a estos sitios y pasar un buen día. Y ya por dentro podéis ver un poco todas las vistas del casco antiguo, con los edificios más importantes como la ermita de San Vicente Ferrer, el barrio de la Morería, que es ese pequeñito barrio que se ve ahí, las casas apelotonadas, la iglesia de la Asunción, el dibujo de la plaza porticada y el portal de San Pere. Y luego tenéis todas las vistas por aquí con la sierra de fondo. Y mirar qué plan también si venís por aquí con familia. Hay bastantes mesitas para aquí para haceros un picnic, un almuerzo, la comida en una pinada aquí en medio del castillo. Así que os podéis traer un tupper y disfrutar de este paraje. Los orígenes del castillo son islámicos y datan en torno del siglo IX. Pero lo que es el edificio principal, que es el punto más alto, es la alcazaba, que son los restos que quedan del palacio del siglo XI. Ya han hecho una pequeña reforma para que podamos darle la vuelta y visitar los restos para hacernos una idea de lo que era el Palacio de la Alcazaba, que son unos 1000 y poco metros cuadrados. Y también en el interior del castillo se encuentra este edificio, que es la antigua iglesia del castillo y que actualmente es el Museo de Historia y Arqueología Local, donde hay una exposición permanente donde hace un repaso a todas las civilizaciones que han pasado por la ciudad de Onda. Si lo queréis visitar, solo tenéis que pedírselo a la chica que está en la recepción, cosa que yo no voy a hacer porque creo que no se puede grabar, y podéis visitar todos los restos históricos de la ciudad. Mirad, de las cosas más curiosas que hay es que podéis visitar algún que otro torreón y podéis ver los agujeros por donde se lanzaban las flechas y se defendía el castillo de los atacantes. Y finalizada la visita por el castillo, estoy dando una vueltecita a los alrededores, contaros de uno de los barrios más populares de todo el pueblo, que es el barrio de la Morería, que es el antiguo barrio musulmán, el cual hay ahora una capilla, que es la capilla de San Vicente, que está construida sobre los restos de una mezquita árabe. Este barrio perduró como un barrio musulmán hasta el siglo XVII y en la actualidad aún se conserva el trazado musulmán por las callejuelas que tiene, que podéis verlo, que son todo calles estrechas, y gira en torno a la capilla de San Vicente. De las murallas originales que rodeaban a la villa medieval no queda nada más que el portal de San Pere, que se trata de una puerta de arco de medio punto, que en su interior está un altar dedicado a dicho santo. Adentrándonos por las callejuelas, se puede observar en muchas fachadas los sotabalcons, que se trata de una decoración de azulejos que se ponía en la parte inferior de los balcones para demostrar el poderío de cada familia. Además que encontraréis todo tipo de cartelería hecha en cerámica haciendo honor a esta tradición. Una de las iglesias es la Iglesia de la Sangre, que está construida por los caballeros templarios en el siglo XIII, y muy próxima a esta se encuentra la Plaza del Almudín, que destaca por sus porches con arcos y su fuente central, conocida por la Font de Dins. Entre las casas destacan la antigua cárcel en rehabilitación o la Casa del Reloj de Sol. La iglesia principal es la de la Asunción, que es del siglo XVIII y de arquitectura barroca. Estaba cerrada y no la he podido ver, pero he leído que en los frescos de la cúpula se usó a vecinos como modelos. Justo detrás de la iglesia se encuentra la plaza de la sinagoga, que era el lugar de encuentro de los judíos, y hoy en día, tras una reforma, se pueden ver los restos arqueológicos encontrados abajo. Cerca de la plaza de la sinagoga encontraréis estas escaleritas que se llaman les escaletes dels gats, que se llaman así porque era el sitio donde descansaban los gatos y siempre habían gatos por aquí, pero se ve que hoy hace un día un poco nublado y no hay ningún gato por aquí para que os lo pueda enseñar.
Y a las afueras del casco histórico que se ve ahí al fondo del castillo podéis ver este puente medieval del siglo XVI que se llama el Puente de Sonella, que debe su nombre a uno de los ríos que atraviesa el término municipal de Onda, que es el Sonella, y el otro es el río Mijares, que se encuentra un poquito más hacia el norte de la población. En el mismo puente tenéis aquí los carteles que te indican las rutas que hay en el término municipal, que es de los más grandes de toda la provincia de Castellón, y tiene muchísimas rutas que podéis hacer de senderismo, ciclorrutas en bici, un montón de cosas, y tenéis aquí en el mismo puente medieval uno de los puntos de inicio. Os dejo en la descripción del vídeo las rutas que podéis hacer, que están en la web de turismo de Onda. A las afueras de la población hay un complejo que se llama El Carmen, el cual tiene un santuario mariano que tiene unas vidrieras impresionantes por dentro, que es muy bonito, y es un remanso de paz que está cerca de un bosquecito. Y aparte tenéis el Museo de Ciencias Naturales, que lo podéis visitar todos los sábados y domingos. Yo, para variar, mi visita la he hecho entre semana y no lo he podido ver, pero en su interior es una colección privada que tiene más de 10.000 objetos de demostraciones de minerales, del mundo animal y del mundo vegetal, así que os lo recomiendo, sobre todo si venís con niños lo podéis visitar. Y la siguiente visita es al Museo de la Cerámica, que es de entrada gratuita y tiene una colección con más de 20.000 piezas, y podéis hacer un repaso de la historia de la cerámica, os enseñan el proceso de cómo se elabora y es una de las visitas obligadas, así que os lo voy a compartir en imágenes para que lo veáis. Y después de visitar el Museo del Azulejo me desplazo unos 6 kilómetros hasta el pantano de Sitjar, que es este fantástico pantano con estas aguas azul turquesa que se disfruta sobre todo días soleados, porque hoy está un poco nublado y el agua no se nota tan turquesa, pero es un plan perfecto para un fin de semana. Hay zonas con barbacoa, zona con mesitas para descansar, rutas senderistas, y aparte aquí al ladito hay una empresa que tiene un embarcadero que podéis alquilar un kayak y daros un precioso paseo por este pantano, que es como si fuera un fantástico lago nórdico, porque mirad, el agua está súper calmada y es una fantasía. Así que espero que os haya gustado el vídeo de Onda. Acordaros de suscribiros y darle like, y si queréis comentarme si os ha gustado, si os ha parecido aburrido o lo que sea. Así que sin más, nos vemos ya en otra aventura. Gracias.